Bien, Roberto Kachanowski es licenciado en Economía, es consultor de empresas, es un destacado analista económico que frecuentemente vemos en la mayoría de los medios. Es escritor, ha escrito numerosos libros, está con nosotros esta noche y vamos a dialogar con él de las cuestiones precisamente que hacen en la economía. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Acá estamos con Bien, Alfredo bien. Blanco tratando de develar algunos temas económicos para ver si concretamente se le puede encontrar alguna solución. Y como primera pregunta a mí se me ocurre que si solamente con un plan plurianual, con el diálogo y con algunos detalles peculiares que tiene el gobierno con la oposición, ¿se puede llegar o puede avanzar la Argentina hacia un periodo de crecimiento teniendo en cuenta la base de sustentabilidad que tiene hoy con índices macroeconómicos e índices socioeconómicos realmente muy preocupantes? Sí, yo creo que los planes plurianuales en general no funcionaron. Recordemos el primer plan quinquenal de Perón, allá por 1950, el primero fue del 46, si yo no recuerdo, 47 al 52. Él llega con la economía destrozada, en el 52 larga el segundo plan quinquenal, digamos, tuvo que cambiar el rumbo, bueno, después lo sacaron. Después, cuando vuelve al poder en el 73, se lanza el plan trienal, que también fue un fracaso porque era lo que hizo José Belgelbar, que terminó en el Rodrigazo. Y como último recuerdo, les cuento que en noviembre del año pasado este mismo gobierno anunció un plan plurianual que mandó al Congreso y que nunca aplicó. Así que ahora lo que tiene que hacer es pasar el plumero y corregir los números de algo que se hizo hace un año. Yo no creo en estas cosas porque en rigor creo más en un marco institucional que genere el atractivo para atraer inversiones y de esta forma poder crecer. Son dos cosas distintas. Uno, la reactivación, otra es el crecimiento. Reactivar es poner en funcionamiento una máquina que no estoy usando. Crecer es, tengo una máquina que estoy funcionando al 100% y le agrego otra más para producir más todavía. Y Argentina lo que es una máquina de espantar inversiones. Por la carga tributaria, por lo antiguo de la legislación laboral, por la ausencia de un sistema monetario, por estar aislada del mundo. Nadie va a invertir en un país con 44 millones de habitantes o 45 millones, donde la mitad es pobre, indigente, desocupado. ¿Qué necesidad de inversión tiene para si no hay que hacer mucho volumen para un mercado de esas características? Entonces, me parece que acá hay que trabajar en dos campos. Uno es cómo reformar el Estado, reformar el sistema tributario, tener un sistema monetario, desregular la economía, incorporarla al mundo, etc. Y después fijar las reglas de juego que vamos a tener hacia el largo plazo. Uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de espaldas al mundo o vamos a, viviendo con lo nuestro, o vamos a intercambiar, vender, exportar, importar, etcétera, como para generar volumen? ¿Vamos a castigar al que invierte y al que trata de desarrollar su capacidad de innovación o lo vamos a castigar? En fin, las reglas de juego básicas sobre las cuales se tiene que definir el futuro de la Argentina, ¿no? Si vamos a seguir con las viejas reglas, donde en la Argentina todos nos saqueamos entre todos, donde usamos al Estado para que saque a otro y me dé a mí, eso no tiene futuro. Eso es lo que hay que discutir. ¿Cuál es la Argentina en la última instancia que vamos a buscar? Roberto, Sí. buenas noches. Mencionabas recién un par de veces la palabra monetaria, ¿no? Sí. Y creo que es hoy me parece que lo he visto hoy en el Infobae, una columna de opinión
donde hay una pregunta muy interesante sobre la cuestión monetaria, cuando haya condiciones para hacer una reforma monetaria, digamos. Pero en la profesión estamos como con miradas distintas, quienes creen que hay que caminar hacia una idea que fue muy popular, me parece, hace algunos años, que es la independencia del Banco Central, hacia una dolarización o hacia una competencia de monedas, ¿no? ¿Cuál de esas alternativas, suponiendo que se generan las condiciones macro e institucionales necesarias, cuál de esas alternativas se le ocurre mejor? Y le agrego una segunda pregunta, ya que por el mismo precio, digamos. En mi columna de hoy yo le puse de título, le guste a quien le guste, ¿se viene el ajuste? Me gustaría también una reflexión sobre si vamos inexorablemente a un ajuste o el gobierno es capaz de a lo mejor romper con el fondo y entrar en una situación que nadie sabe bien dónde termina. Le contesto primero la primera, porque hoy publiqué justamente una nota en Infobae, donde presento las 3 opciones que a mí se me ocurren que hay hoy, porque Argentina hoy no tiene moneda. En eso entonces sí estamos de acuerdo, no tenemos moneda. Entonces, ¿cómo hacemos? La propuesta de Martín Tetaz es sacar una ley nueva para modificar la carta. Recordémosle a la gente que el Banco Central se maneja con una carta orgánica, ¿sí? Que le pone ciertas restricciones para financiar el Tesoro, por ejemplo. Ahora, eso es una ley. Y en la Argentina sabemos muy bien que los políticos no son muy proclives a respetar las leyes que ellos mismos sacan. Recordemos en el año 2001, cuando sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos, ¿sí? Entonces, eso, y al poco tiempo estaban tocándolos, estaban poniendo un corralito y especificando, etc. Así que en Argentina yo creo que es tan baja la calidad institucional de respeto por las leyes o las normas, que una medida de ese tipo no tendría demasiada confianza. Es como si yo le dijera hoy, volvamos a una convertibilidad. Yo no sé si la gente lo creería. Dolarizar hoy, el problema que tiene es que usted casi no tiene reservas en el Banco Central. Y en el pasivo, usted si dolariza tiene que rescatar todos los pesos que hay de circulación, más todas las letras de liquidez, todos los pasivos remunerados que tiene el Banco Central. Esos son 4,3 billones de pesos, más 3 billones y más o menos y algo de base monetaria. Está más o menos en 7 billones de pesos que tendría que rescatar con 7.000 millones de dólares si es que llega con toda la furia. Así que le estaría dando un tipo de cambio de 1.000. Si está dispuesto a pasar de 100 a 1.000, o sea, multiplicar por 1.000, hay que tener coraje político, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurrió que lo mejor es que se intente eso de la carta orgánica, pero quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal al resto de las monedas. Yo creo que en última instancia la Argentina va a terminar dolarizando la economía, de hecho, va a elegir el dólar, ¿sí? O sea, no. Y el Banco Central se va a morir por inanición. No hace falta dinamitarlo, como dicen algunos. Se muere solo si no produce una moneda de buena calidad, en un sistema de competencia de moneda. Así que esa es la... Hoy en día me inclino más por esto porque el Banco Central no tiene reservas para dolarizar. Además, hay un problema de cómo fijo el tipo de cambio al cual voy a entrar en la dolarización, ¿no? Si quedo muy alto, protejo la economía. Si quedo muy bajo, incentivo las importaciones. En fin, tengo problemas. Lo del ajuste. Mire, hoy en realidad el Tesoro estuvo haciendo un ajuste fenomenal sobre las jubilaciones, sobre los sueldos de los empleados públicos y sobre los llamados planes sociales. Uno mira cómo evolucionan todos esos gastos durante los primeros 10 meses del año, están bien por debajo de la tasa de inflación. O sea que hay un ajuste. Pero por el lado porque hay inflación, digamos. Claro, porque la inflación para el gobierno es un instrumento y un problema al mismo tiempo. Es un problema político, pero además es un instrumento al estilo Duhalde, digamos, la gran Duhalde, que licuó el gasto público. ¿Qué hizo? Hizo una llamada inflacionaria, ajustó las jubilaciones por debajo de la tasa de inflación y más o menos logró el equilibrio fiscal, dejando de pagar también los intereses de la deuda. Entonces, ese no es el tipo de ajuste en el que uno debería entrar. A ver, lo que uno debería hacer es una gran reforma del Estado para atender al equilibrio fiscal en el largo plazo, ¿cierto? De la otra manera, lo que está haciendo es licuar transitoriamente el gasto público hasta que la gente no tolere más y entonces va a tener que dar un aumento y se le va a desbordar de nuevo el gasto público. Yo la verdad es que el ajuste hoy lo están haciendo.
Lo que deben hacer es una reforma, más que un ajuste. Una reforma del Estado para bajar el gasto público en muchos sectores que se pueden, ¿no? Ahí quería llegar sobre las responsabilidades políticas, Roberto. Anoche, curiosamente, vi a Carlos Pañi y Pañi rescató precisamente una parte del discurso de Perón en el año 73, 74, donde se quejaba de que debían 7.000 millones de dólares en ese momento, pero debían una deuda interna de 30.000 millones. Es decir, se están dando exactamente las mismas circunstancias y no salimos prácticamente del pantano jamás. Bueno, a ver, la deuda interna o la interna o la externa, ¿no? Recordemos que en la Argentina hoy la deuda interna es muy grande, sobre todo la del Banco Central, que es impagable. Porque el Banco Central pasó de deuda que emitió en LELIX y en pases de 1 billón de pesos, billón, ¿no? Con B larga, que recibió de Macri a 4,3 billones, multiplicó por 4 la cantidad de deuda del Banco Central. Y aclaremos que el Banco Central no puede pagar esa deuda, no está en condiciones de pagarla, ni el capital ni los intereses, porque no tiene ingresos para poder pagarla. La deuda surge porque hay déficit fiscal. Y hay déficit fiscal porque la sociedad no está dispuesta a pagar este nivel de gasto público que tenemos hoy en día. Corrija este nivel de gasto público por calidad de gasto público, la seguridad que usted recibe del Estado, cómo funciona la justicia, cómo funciona la educación pública, cómo funcionan los hospitales, y el gasto público en Argentina tiende infinito cuando lo corrige por calidad, ¿no? Entonces, el déficit, la deuda surge del déficit fiscal, y el déficit fiscal es consecuencia de que el Estado gasta más de lo que recauda, a pesar de que hoy está matando a la gente con impuestos, ¿no? Aprovechando este tema del gasto, ¿qué tan factible, qué tanta sustentabilidad política puede tener ajustar por el lado del gasto, que sería la forma de reducir el déficit y eventualmente en algún momento reducir la presión fiscal? Pero digo, ¿no hay riesgos políticos habida cuenta de la inflexibilidad del gasto? Si uno mira el gasto, bueno, Roberto, usted sigue mucho las cuentas del sector público, tenemos un porcentaje que debe estar cerca de los 2/3 de gasto social. ¿Qué tan factible es operar sobre eso? Sí, más o menos 66-67% del gasto público es lo que se llama gasto social. Ahí entra construcción de vivienda, entra jubilaciones, pensiones no contributivas, etc. Más todo lo que es educación, salud, hay un montón de rubros. Yo le diría, hoy en día lo que más está creciendo son los que se llaman subsidios económicos, que es lo que gasta el Estado para no aumentar las tarifas de los servicios públicos, o sea, mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Ahí ya está teniendo cerca de 5 puntos del Producto Bruto de Gasto Público para bajar. Ahora, claro, si usted sube las tarifas de los servicios públicos y no le baja los impuestos a la gente, la mata. Claro. Así que hay que hacer una combinación muy equilibrada. Yo le voy a tratar de contestar primero con una pregunta. Usted me dice, bueno, ¿hay margen político para poder hacer una cosa? ¿Hay margen político para reformar el gasto público, para bajarlo? Y permítame que yo le pregunte a usted ahora, ¿usted cree que hay margen político para seguir de esta manera? Margen social, ¿eh? Bueno, lo que sucede es que hay quienes están pensando en una estrategia. Bueno, de hecho, Feletti ha dicho que están viendo si aumentan de nuevo las retenciones, cosa que en Córdoba genera, digamos, un clima bastante negativo para el gobierno. Pero digamos, da la impresión de que hay quienes, de la alianza de gobierno, en la alianza de gobierno hay quienes creen que no hay que acordar con el fondo y que además se puede aumentar más la presión fiscal para resolver el problema del déficit. No, pero olvidemos del acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo no va a resolver ningún problema. Olvídese, usted puede, mañana el fondo viene y le dice, no haga ningún ajuste, te renuevo la deuda, igual seguimos con los mismos problemas, porque si no modificamos el gasto público, no modificamos el sistema tributario, no modificamos la legislación laboral, no tenemos moneda, no regulamos,
el problema va a estar igual. O sea, el financiamiento o la posibilidad de acceder al crédito no es sustituto de hacer las reformas estructurales. En Argentina siempre creemos que porque nos prestan plata, entonces no tenemos que hacer ninguna reforma del Estado, nada de eso, ¿sí? O sea, y le recuerdo un dato más. En octubre-noviembre del 2000, De la Rúa firma un acuerdo que era el blindaje, ¿se acordarán? Sí. El famoso blindaje, que eran 40 y pico de mil millones de dólares o cosas por el estilo, que ajustado hoy debe ser más de lo que tomó Macri con el fondo. Y sin embargo, eso lo acuerdan en octubre o en noviembre, yo no recuerdo bien ahora la fecha, del año 2000. En marzo, 4 meses después, 5 meses después, estaba volando todo por los aires, porque se iba Machinea, llegaba Ricardo López Murphy, se iba Ricardo López Murphy, llegaba Cavallo y no podía dominar la economía. Así que, por más que usted arregle con el fondo, si no hace las reformas estructurales, no tiene solución. Ahora, si no arregla, es peor. Si entramos en impago... No, lo que digo es, Argentina necesita las reformas con arreglo con el fondo, sin arreglo con el fondo. Independientemente de lo que... Lo que pasa es que esta gente quiere que el fondo la renueve, pero yo le voy a decir esto, mire, hoy el riesgo país está en 1.800 puntos, terminó en 1.800 puntos básicos. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie nos presta en el mundo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Argentina arregla con el fondo y dice, bueno, mira, esos 45.000 millones de dólares o lo que te presté, te los refinancio, etc. ¿Con qué pagamos los 19.000 millones restantes? Porque ahí se hace el rollover, o sea, tomo deuda nueva para pagar la deuda vieja, ¿correcto? ¿Quién me presta hoy para mantener el nivel de ese endeudamiento? O pagar la deuda. No tengo acceso al mercado, o sea, voy a un default de cabeza con arreglo con el fondo, sin arreglo con el fondo. En estas condiciones, ¿no? Roberto, ¿cuál es el riesgo de un apriete del Banco Central sobre los títulos que poseen los bancos de deuda? Los bancos tienen bonos tienen varios tipos de bonos. Sí, los bonos. ¿No? Tienen bonos del Tesoro y bonos del Banco Central. Sí. ¿A cuál se refiere usted? ¿A los del banco? A los bonos que tiene el Banco Central, las LELIQ concretamente. Y las LELIQ juegan contra los depósitos de la gente, ¿no? Porque los bancos lo que reciben es financiamiento, o sea, reciben depósitos de la gente y automáticamente se dan vuelta y con esos pesos que usted le depositó va y le compra el LELIQ al Banco Central. Precisamente ahí apuntaba. Claro, ahí usted está teniendo un riesgo fenomenal, porque llega a tener a la gente yendo a los bancos a buscar la plata y el cajero se tiene que dar vuelta y decirle al Banco Central, che, lo tengo al señor en la ventanilla que quiere cobrar. Dame los pesos, toma la LELIQ. Y no tiene la plata para pagar la LELIQ. Por eso dije de entrada, en un momento dije, esa deuda que tiene el Banco Central hoy es impagable, porque de este manual que ningún Banco Central en el mundo puede emitir su propia deuda. La Reserva Federal no emite el equivalente a LELIQ, LEVAX o lo que sea. ¿Sí? La Reserva Federal trabaja con bonos del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque el Banco Central no vende tarjetas de crédito ni préstamos personales, no tiene ingresos. Lo único que tiene ingresos es lo poco que le rinden las reservas, que en el caso de Argentina las líquidas ya son negativas. O sea, están usando reservas de encaje en dólares. Vamos a poner ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, dice, mira, a ver, hoy el Banco Central, cualquier presión que le meta a los bancos sobre este tema es presión que le está metiendo sobre los depósitos a la gente. Y ahí sí que se puede armar una ensalada fenomenal. Ojo. Roberto, le agradecemos mucho esta gentileza de este contacto con Córdoba. Bueno, y un gran saludo. Les agradezco a ustedes la conversación, un saludo para los dos y un saludo para la gente de Córdoba, que siempre es un gusto hablar con. Un abrazo grande, Roberto, muchas gracias. Muy amables. Muy amable.